Esa tarde en la que alguien te pidió un favor urgente, con voz temblorosa y promesas de gratitud eterna, aceptaste sin pensarlo demasiado, mientras dejabas en pausa tus propios planes, y esa cena que llevabas días esperando disfrutar en calma. No fue la primera vez que hiciste algo así, porque llevas años resolviendo problemas ajenos, gestionando silencios incómodos y cubriendo errores que no eran tuyos, mientras por dentro empezabas a notar un cansancio distinto, más profundo. Recuerda la expresión de esa persona cuando todo salió bien, una mezcla de alivio y cálculo rápido, como quien ya está pensando en el siguiente movimiento, antes siquiera de darte las gracias con verdadera intención. Lo que entonces parecía un simple gesto de ayuda, hoy se revela como la primera señal clara de que alguien aprendió a apoyarse en tu fortaleza, para evitar asumir su propia responsabilidad. Si sabes que ha llegado el momento de recuperar lo que es tuyo sin pedir permiso, deja escrito: la deuda se paga hoy. Regálale un me gusta a este vídeo y sigue atento, porque lo que viene ahora cambia el equilibrio a tu favor. Hay una conversación concreta que vuelve a tu mente, una frase aparentemente inocente que te dejó una incomodidad difícil de explicar, como cuando notas que algo no encaja, pero no encuentras aún la pieza exacta que falta. Esa frase no fue casual, fue una prueba, una manera sutil de medir hasta dónde podían estirar tu paciencia sin que reaccionaras, y lo más fuerte es que ya intuías que había algo extraño. En la mesa tengo frente a mí la carta del contrato roto, y cuando esta carta se muestra así de clara, habla de acuerdos invisibles que alguien decidió romper en silencio, mientras seguías cumpliendo tu parte con rigor absoluto. No se trataba solo de dinero o favores, se trataba de respeto, y esa diferencia fundamental es la que ahora cambia completamente el sentido profundo de lo vivido, hasta este momento. Hay algo que necesito que veas con precisión, porque no fue ingenuidad lo que ocurrió, fue lealtad llevada al extremo en un entorno que no sabía valorar la coherencia. Has sostenido situaciones en el trabajo, en la familia o en una relación donde siempre eras quien organizaba, quien recordaba fechas, quien asumía responsabilidades, mientras otros se permitían improvisar y luego justificarse. Es como cuando alguien promete devolver una cantidad concreta y pasan las semanas, luego los meses, y cada excusa suena razonable por separado, pero juntas forman un patrón que empieza a doler. La diferencia ahora es que ese patrón ya no pasa desapercibido, y alguien cercano comienza a notar que el equilibrio se ha desplazado demasiado hacia tu lado. En este momento aparece otra carta que me obliga a frenar un segundo, porque no esperaba verla tan pronto, y es la balanza expuesta, una carta que no deja espacio para medias tintas ni justificaciones blandas. Cuando esta carta se coloca junto a la anterior, habla de cuentas que deben ajustarse, de conversaciones que ya no pueden aplazarse y de decisiones que empiezan a gestarse, aunque aún no se hayan pronunciado en voz alta. No es un castigo, es un reajuste natural que surge cuando una persona se da cuenta de que ha sido utilizada más de lo que estaba dispuesta a aceptar conscientemente, y lo más importante es que este reajuste ya está en marcha, aunque nadie lo haya verbalizado todavía. Tal vez has notado un cambio en tu propio comportamiento, una especie de distancia calculada, como cuando respondes a un mensaje con menos entusiasmo, o decides no ofrecer ayuda automática sin que te la pidan claramente. Ese pequeño cambio no es frialdad, es un límite que empieza a dibujarse con trazo firme, aunque por fuera mantengas la compostura habitual, pero hay alguien que percibe ese giro y no termina de entender qué está ocurriendo, porque estaba acostumbrado a que siempre estuvieras disponible sin condiciones. Lo que esa persona aún no comprende es que tu silencio actual pesa mucho más que cualquier discusión que pudieras haber iniciado, en tiempos anteriores o en momentos pasados. Si sientes que es tu turno de cobrar sin disculparte por existir, escribe: nadie vuelve a usarme, pulsa suscribirte y quédate aquí, porque lo que se activa en los próximos minutos te coloca un paso por delante. Quiero que recuerdes una escena concreta, quizá reciente, donde esperabas una muestra mínima de reciprocidad y no llegó, y sentiste esa mezcla de decepción y claridad, que solo aparece cuando algo se rompe por dentro, sin hacer ruido. Esa sensación no fue exagerada en absoluto, fue la confirmación clara de que estabas dando más de lo que recibías, y que el desgaste emocional ya no era sostenible. La carta del espejo invertido aparece ahora, y me habla de una verdad que empieza a reflejarse con crudeza, mostrando no solo lo que hicieron contigo, sino también lo que permitiste por lealtad mal entendida. Esta carta no acusa, sino que ilumina, y cuando ilumina de esta manera, es porque la etapa de ceder sin condiciones está llegando a su inevitable fin.
Hay un detalle que aún no has considerado del todo, y es que quien se benefició de tu entrega, sabía perfectamente que estaba sosteniendo más de lo que correspondía, porque no fue ignorancia, fue comodidad, y esa diferencia es la que ahora cambia la narrativa completa de la historia. Durante mucho tiempo pensaste que la otra parte no se daba cuenta del esfuerzo extra, que asumías, pero en el fondo sabías que si lo veía, simplemente eligió no hacerse cargo. Esa elección tendrá consecuencias prácticas muy concretas en los próximos movimientos, porque el equilibrio comienza a reclamar su lugar con una firmeza que no puede ignorarse jamás. Algo empieza a moverse en el terreno económico o profesional, una conversación pendiente sobre pagos, reconocimientos o responsabilidades que se acerca de forma inevitable, aunque todavía no tenga fecha exacta. Puede manifestarse como una propuesta inesperada, una revisión de condiciones o incluso una llamada que obliga a aclarar cuentas, que llevaban tiempo difusas y sin resolver. La clave es que esta vez no vas a aceptar términos que te perjudiquen, porque la claridad ya ha reemplazado a la tolerancia automática que antes mantenías. Y hay una pieza que aún no he revelado, una información que cambia a quien tiene realmente el control en esta situación, y que pronto saldrá a la luz. Capricornio, lo que parecía una simple acumulación de pequeñas injusticias, es en realidad el preludio de un ajuste mucho mayor, y la energía que te rodea ahora no es de pérdida, sino de recuperación consciente. Has aprendido a leer entre líneas, a identificar cuando alguien sonríe mientras calcula beneficios propios, y esa capacidad te coloca en una posición más fuerte de lo que imaginas. No se trata de venganzas ni de reproches, se trata de cobrar lo que corresponde, ya sea en dinero, reconocimiento o respeto tangible que pueda sentirse en hechos concretos. Sin embargo, hay un movimiento silencioso que aún no has visto del todo, una decisión ajena que ya está tomada, y que cambiará el tablero antes de lo que crees. Capricornio, lo que comenzó como una ayuda puntual ahora revela una estrategia más elaborada, porque alguien no solo aceptó tu apoyo, sino que organizó su comodidad alrededor de tu capacidad de resolver, como si fuera un derecho adquirido y no un favor excepcional. Hay una escena reciente que lo demuestra, cuando propusiste un pequeño cambio en las condiciones, y la reacción fue más tensa de lo esperado, como si tocaras un engranaje delicado que no debía moverse. Esa reacción no fue exagerada por tu parte, fue la señal de que el equilibrio estaba sostenido artificialmente, y que cualquier intento de ajuste descolocaba a quien se beneficiaba del desorden. Lo que esa persona aún no ha entendido, es que el escenario ha cambiado internamente para ti, y cuando cambia por dentro, termina reflejándose fuera sin necesidad de grandes discursos. Si sabes que más de uno necesita escuchar que ya no se regala el esfuerzo, comenta, basta de favores gratis, compártelo en este momento y no te muevas, porque lo que viene ahora mismo es pura claridad práctica. Hay algo más profundo en juego, porque no se trata solo de lo que te deben materialmente, sino del lugar que ocupabas en esa dinámica, siempre disponible, siempre resolviendo, siempre absorbiendo el impacto para que otros no se incomodaran. Has vivido situaciones muy concretas, como quedarte hasta más tarde en el trabajo para terminar tareas que no eran tuyas, o cubrir gastos imprevistos con la promesa vaga de una devolución futura, que nunca terminaba de llegar. En esos momentos justificabas la situación, pensabas que era temporal, que la lealtad se recompensaría sola, pero esa recompensa se fue aplazando hasta convertirse en silencio. Y ese silencio, que antes tolerabas, ahora empieza a resultarte insoportable, porque has entendido que la paciencia no puede convertirse en permiso permanente, para abusar de tu responsabilidad. Sobre la mesa cambia la energía con una intensidad distinta, y aparece la carta de la Torre de los Intereses Ocultos, una imagen que no deja indiferente y que señala directamente a motivaciones que nunca fueron transparentes. Esta carta no habla de maldad caricaturesca, habla de conveniencia fría, de alguien que calculó que siempre estarías ahí, y que podía estirar la cuerda un poco más sin consecuencias inmediatas. Cuando esta carta se cruza con tu historia, revela que hubo decisiones tomadas a puerta cerrada, decisiones donde tu esfuerzo se dio por hecho y tu necesidad quedó relegada a segundo plano. Lo importante es que esta torre no se derrumba por sorpresa, se agrieta primero, y esas grietas ya son visibles en conversaciones recientes donde el tono ha cambiado ligeramente. Piensa en esa última vez que pediste claridad, aunque fuera con suavidad, y notaste cómo la otra parte evitaba el tema con bromas, o con promesas futuras sin fecha concreta. Esa evasión no fue casual ni accidental,
Fue una forma de ganar tiempo, esperando que volvieras a la versión anterior de paciencia ilimitada que tanto facilitaba todo. Sin embargo, algo en ti no retrocedió, algo permaneció firme aunque no hicieras ruido, y esa firmeza ya está alterando la dinámica sin necesidad de confrontación directa. La persona que se apoyaba en ti empieza a percibir que el terreno no es tan estable como antes, y esa percepción genera movimientos defensivos que pronto serán evidentes. Hay un detalle que marca la diferencia, y es que no estás reaccionando desde el enfado, sino desde la claridad, y eso desconcierta mucho más a quien esperaba una discusión emocional fácil de desactivar. La claridad obliga a concretar detalles, obliga a definir fechas, cantidades, compromisos reales, y ahí es donde algunos se sienten incómodos porque pierden margen de maniobra. La carta del testigo silencioso se despliega ahora con una fuerza tranquila, indicando que alguien más ha observado la situación, alguien que ha visto cómo cargabas con más de lo justo sin quejarte en exceso. Esa presencia observadora no es neutra, porque empieza a inclinar la balanza hacia una revisión objetiva de lo ocurrido, y eso modifica las posiciones de poder sin necesidad de dramatizar. Hay algo muy real en todo esto. Esa vez que hiciste un favor enorme y luego nadie volvió a mencionarlo, quiero saber si también te ha pasado. ¿Alguna vez sentiste que daban por hecho tu esfuerzo? En el ámbito económico o profesional se acerca un momento específico, como una reunión, una revisión de cuentas o una conversación pendiente que ya no podrá aplazarse con excusas habituales. No es un evento grandilocuente, es algo cotidiano, como sentarse frente a frente con papeles sobre la mesa o intercambiar mensajes que exigen precisión en lugar de generalidades. Lo que cambia es tu postura interna, porque esta vez no vas a aceptar respuestas ambiguas ni compromisos difusos, y esa diferencia altera el resultado final de manera tangible. La otra parte todavía cree que podrá manejar la situación como siempre, pero ignora que la estructura que sostenía su ventaja ya no existe en el mismo formato. Aquí surge una ambigüedad interesante, porque no todo en esa persona fue manipulación consciente, también hubo miedo, inseguridad y dependencia de tu capacidad para sostener lo que no sabían gestionar. Eso no justifica lo ocurrido, pero explica por qué se acomodaron en tu fortaleza, sin cuestionarse demasiado el impacto que todo eso tenía en ti. Durante mucho tiempo interpretaste esa dependencia como confianza, como reconocimiento implícito de tu valía, pero ahora ves que también implicaba una carga desproporcionada que nadie estaba dispuesto a equilibrar voluntariamente. Y esta reinterpretación cambia el papel que cada uno jugaba en la historia, mostrando que no era solo apoyo, eras pilar principal sin recibir la estructura adecuada a cambio. En medio de esta claridad emerge otra carta con una energía distinta, la carta de la cuenta pendiente, y su mensaje es directo, concreto, casi administrativo en su contundencia. No habla de karma abstracto ni de justicia poética lejana, habla de cifras, de acuerdos, de responsabilidades que deben formalizarse para que el equilibrio se restablezca de verdad. Cuando esta carta aparece en este punto, indica que hay una oportunidad real de recuperar lo que te corresponde, pero exige una postura firme, sin volver a suavizar el mensaje para evitar incomodidades ajenas. La buena noticia es que el terreno está preparado para ese ajuste, porque las grietas ya son visibles y la narrativa empieza a cambiar a tu favor. Lo que todavía no has visto completamente es que la otra parte también siente presión externa, ya sea económica, laboral o personal, y esa presión reduce su capacidad de seguir posponiendo compromisos contigo. Puede manifestarse como un cambio en su entorno, una revisión interna o incluso la necesidad de reorganizar recursos que antes gestionaba con ligereza, porque esa presión externa funciona como catalizador, acelerando un proceso que tal vez habría tardado más en activarse si todo hubiera seguido igual. Y cuando esa presión alcance su punto máximo, la conversación pendiente dejará de ser opcional para convertirse en una necesidad urgente e ineludible para ambas partes. Pienso en esas conversaciones donde reclamas algo justo y terminas suavizando para no incomodar. Dime si te reconoces en eso. ¿Te descubres cediendo aunque sabes que tienes razón? Ahora mismo el ambiente está cargado de una tensión contenida, no explosiva, sino densa, como cuando sabes que algo debe resolverse y ya no hay espacio para seguir ignorándolo. Has cambiado tu manera de responder, has reducido concesiones automáticas, has empezado a priorizar tus propios tiempos y necesidades sin anunciarlo como una revolución, y esa transformación silenciosa es más poderosa que cualquier ultimátum,
porque obliga a los demás a adaptarse a tu nueva postura, sin que puedan acusarte de exageración. Sin embargo, aún queda un movimiento decisivo por parte de quien te debe, un gesto concreto que confirmará si asume su responsabilidad o intenta una última maniobra para evitar el ajuste definitivo. Capricornio, justo cuando pensabas que todo se encaminaba hacia una simple conversación pendiente, surge un giro que reorganiza cada detalle anterior, porque la persona que parecía deudora pasiva ha estado moviendo piezas, para protegerse antes de afrontar lo que te corresponde. Hay un gesto reciente que lo confirma, como esa llamada que no devolvió o ese mensaje ambiguo donde mezcla disculpas con justificaciones, intentando suavizar el terreno antes de enfrentar la realidad. Lo que parecía torpeza ahora muestra intención de ganar tiempo, no para pagarte, sino para recalcular su posición frente a tu nueva firmeza, y este matiz cambia por completo el tablero, porque ya no hablamos solo de deuda, hablamos de estrategia. En la mesa vibra con intensidad distinta la carta del velo rasgado, y cuando esta carta se manifiesta así, rompe ilusiones cómodas y obliga a mirar sin filtros, lo que antes se maquillaba con buenas palabras. Esta carta revela que hubo conversaciones sobre ti en ausencia, comentarios donde se daba por hecho que seguirías sosteniendo la situación sin exigir demasiado, como si tu paciencia fuera infinita. No es un descubrimiento agradable, pero es liberador, porque confirma que tu incomodidad no era exageración, era percepción fina de una dinámica desequilibrada, y cuando el velo se rasga, la imagen puede incomodar al principio, pero después ofrece una claridad que permite actuar con precisión. Hay un riesgo real en este punto, y no voy a suavizarlo, porque la otra parte podría intentar presentarse como víctima, si siente que pierde control sobre la situación. Puede decir que no era consciente del impacto, que atraviesa un momento difícil, que necesita más comprensión, intentando despertar tu antiguo reflejo de proteger antes de exigir. Este riesgo no es fantasía, es una reacción común cuando alguien se acostumbra a recibir más de lo que da, y teme que el flujo cambie, pero si caes en ese discurso sin límites claros, el ciclo puede repetirse con nuevas promesas que vuelvan a dilatar lo inevitable. Sin embargo, hay una fuerza distinta en tu postura actual, porque ya no buscas aprobación ni gratitud emocional, buscas equilibrio concreto, tangible, verificable en hechos y no solo en palabras, y has aprendido que ayudar no significa cargar con todo, y que comprender no implica renunciar a lo justo. Piensa en esas veces que tras una discusión ligera, terminabas pidiendo perdón por haber reclamado algo legítimo, solo para restaurar una paz superficial que te dejaba con sensación amarga, pero esa dinámica está perdiendo fuerza porque ahora reconoces el patrón, antes de que se active por completo. Cuando alguien te promete pagar o devolver un favor y pasan semanas sin noticias, se crea una tensión incómoda. Cuéntame si la has vivido. ¿Cómo reaccionas cuando te dejan esperando? La carta de la decisión inquebrantable se impone con una serenidad firme, no es explosiva, no es dramática, es una determinación tranquila que marca un antes y un después, en la manera de posicionarte. Cuando esta carta entra en juego, indica que el resultado final dependerá de mantener coherencia entre lo que sabes y lo que haces, sin retroceder ante intentos de manipulación emocional. Esta carta no garantiza que la otra parte actúe correctamente, pero se asegura que tu respuesta ya no será la misma de antes, y esa diferencia es suficiente para cambiar el desenlace, porque el poder se redistribuye cuando alguien deja de ceder automáticamente. Empiezan a percibirse movimientos más concretos, como intentos de conversación más formales, propuestas de pago parcial o sugerencias para reorganizar responsabilidades que antes recaían exclusivamente en ti. Estos movimientos pueden parecer avances positivos, pero requieren un análisis frío y objetivo, porque algunos pueden ser tácticas para dividir la deuda en partes pequeñas que diluyan la urgencia. Aquí es donde la claridad debe mantenerse, definiendo plazos reales, acuerdos concretos y compromisos escritos si es necesario, aunque eso incomode a quien estaba acostumbrado a la informalidad, porque la diferencia entre aceptar un gesto simbólico y exigir cumplimiento total marcará la dirección definitiva de esta historia. Hay también una revisión interna que te corresponde hacer, porque durante mucho tiempo asumiste que tu valor estaba ligado a cuanto podías sostener, sin quejarte ni reclamar. Esa creencia, construida quizá desde etapas anteriores de tu vida, te llevó a demostrar fortaleza a costa de tus propios límites, como si ceder fuera sinónimo de madurez. Ahora comprendes que madurez también implica decir basta con calma, sin necesidad de elevar la voz,
pero sin rebajar tus necesidades para que otros se sientan cómodos, y este reconocimiento personal es clave porque evita que el patrón se repita en futuras relaciones o acuerdos profesionales. La carta del juicio del presente se revela con una intensidad que no admite evasivas, y su mensaje es claro: lo que se decida ahora tendrá consecuencias inmediatas, no dentro de años, no en un plano simbólico, sino en la realidad cotidiana. Esta carta indica que la oportunidad de cerrar esta deuda está activa, pero exige un posicionamiento claro en los próximos movimientos, especialmente en esa conversación que ya se aproxima. Si mantienes coherencia y firmeza, la resolución será concreta, con pagos definidos o reconocimiento tangible de tu esfuerzo, pero si dudas y suavizas en exceso, la situación puede prolongarse innecesariamente, desgastando más energía de la que merece. Hay una escena que se acerca rápidamente, como un encuentro donde se pondrán sobre la mesa cifras, responsabilidades o compromisos que antes se evitaban mencionar con claridad. Esa escena no será tan dramática como imaginas, pero sí será decisiva, porque ahí se verá si la otra parte acepta la nueva realidad o intenta mantener la antigua dinámica. El riesgo existe, pero también la posibilidad de un reajuste honesto que restablezca el equilibrio, sin necesidad de rupturas bruscas o conflictos innecesarios entre las partes. Y en ese punto concreto, tu actitud marcará la diferencia entre repetir el pasado o inaugurar una etapa distinta, donde cobrar lo que te deben ya no sea una promesa, sino un hecho verificable. Quiero saber algo cotidiano que dice mucho de cada persona. Cuando quedas con alguien, ¿llegas puntual, o sueles ir con esos 5 minutos de retraso clásicos? ¿En qué grupo estás tú? Capricornio. El punto de inflexión ya está aquí, no como una promesa lejana, sino como una situación concreta que se activa en el presente inmediato, obligando a poner sobre la mesa lo que durante demasiado tiempo quedó en segundo plano. Esa conversación que se venía aplazando finalmente ocurre, ya sea en una oficina con luz fría, en una mesa de cocina al final del día, o a través de un intercambio directo donde las palabras no admiten rodeos. La diferencia esta vez es que no estás defendiendo una emoción pasajera, estás defendiendo hechos verificables, cifras claras y responsabilidades asumidas que deben equilibrarse sin excusas añadidas. Y en ese escenario se produce algo que cambia el rumbo de manera definitiva, porque la otra parte comprende que ya no puede sostener la antigua dinámica sin consecuencias reales. Sobre la mesa se manifiesta con una fuerza luminosa la carta de la restitución dorada, y su presencia trae un mensaje inequívoco de recuperación material y moral, que no depende de fantasías, sino de acuerdos concretos. Esta carta no habla solo de dinero, habla de devolver equilibrio, de reconocer públicamente tu esfuerzo, de corregir una balanza que llevaba demasiado tiempo inclinada hacia un lado. Cuando esta carta vibra así, indica que hay voluntad de ajustar cuentas, ya sea mediante un pago completo, un calendario definido o una compensación tangible que no deja espacio para ambigüedades. Lo más relevante es que este ajuste no nace de presión externa únicamente, nace también del reconocimiento de que tu postura firme ya no permite atajos ni retrasos. Hay un momento preciso en esa conversación donde notas un cambio en el tono, una pausa más larga de lo habitual, una mirada distinta que sustituye la evasión por aceptación. Esa pausa marca el instante en que la otra persona entiende que continuar como antes no es viable, porque el terreno que pisaba ya no ofrece la misma seguridad. Puede que no lo exprese con palabras grandilocuentes, pero el gesto de asumir una fecha concreta, de transferir una cantidad específica o de firmar un compromiso claro, es la prueba visible del giro. Y en ese gesto se materializa aquello que parecía incierto, demostrando que la firmeza tranquila tiene efectos mucho más poderosos que cualquier reproche emocional o discusión acalorada. No todo se limita al aspecto económico, porque también se restablece algo interno que había quedado dañado, esa sensación de haber sido valorado solo cuando resultaba conveniente. La carta del reconocimiento justo se revela con una calidez inesperada, y su mensaje va más allá de cifras. Habla de recuperar tu lugar, de que tu aportación sea nombrada y reconocida sin minimizarla. Esta carta indica que no solo cobras lo que te deben, sino que cambias la narrativa en torno a tu papel en esa dinámica, dejando claro que no eras recurso inagotable, sino pilar fundamental, y ese reconocimiento modifica la relación futura, porque establece límites claros y redefine expectativas para ambos lados. En el ámbito profesional puede traducirse en una revisión de condiciones laborales,
en un ajuste salarial o en la asignación formal de responsabilidades, que antes asumías sin respaldo oficial. En el plano personal puede implicar que alguien asuma una deuda pendiente, que regularice gastos compartidos o que reorganice compromisos para equilibrar cargas de manera realista, y lo esencial es que hay movimiento verificable, no promesas difusas, no buenas intenciones sin fecha, sino acciones que pueden comprobarse en la práctica diaria. Y esa materialización genera una sensación de alivio profundo, no por la victoria sobre otro, sino por la coherencia recuperada contigo mismo y con tus propios valores. Me hace gracia cómo cada uno gestiona el móvil. Hay quien responde al instante y quien puede tardar horas sin mirar. Cuéntame cómo eres tú. ¿Eres de contestar rápido o desapareces? Aparece entonces una última carta que sella el proceso con una energía serena y firme, la carta de la puerta del nuevo acuerdo, que no anuncia finales dramáticos, sino comienzos más equilibrados. Esta carta señala que tras el ajuste, se abre una etapa distinta donde las reglas están claras desde el inicio, evitando malentendidos que puedan reproducir el pasado. No significa que todo será perfecto, significa que ahora existe una base sólida donde cada parte conoce sus límites y responsabilidades, sin ambigüedades, y cuando esta puerta se abre, lo hace porque aprendiste a no negociar tu dignidad a cambio de armonía superficial. Hay también una proyección hacia adelante que merece atención especial, porque esta experiencia te deja herramientas prácticas que aplicarás en futuras decisiones financieras, laborales o afectivas. Aprendes a definir condiciones desde el principio, a establecer plazos claros, a no asumir tareas que no te corresponden, sin un acuerdo explícito que proteja tu tiempo y recursos. Esa claridad se convierte en un filtro poderoso, evitando que vuelvas a cargar con responsabilidades ajenas, por inercia o por miedo a incomodar a quienes te rodean. Puede que aún quede algún detalle por ajustar, algún pago final o alguna conversación adicional para cerrar completamente el capítulo, pero la dirección ya no está en duda. La otra parte ha entendido que no puede contar con tu entrega ilimitada sin reciprocidad, y eso modifica su comportamiento de manera tangible y perceptible en el tiempo. Lo que antes era una dinámica desequilibrada, ahora se reorganiza sobre bases más justas, donde cada gesto tiene correspondencia y cada acuerdo se respeta con mayor rigor. Este reajuste no solo repara una situación concreta, sino que fortalece tu postura para cualquier escenario similar que pueda surgir en el futuro cercano o lejano. Lo más importante es que no necesitas endurecerte para protegerte, solo necesitas mantener la coherencia que has desarrollado, esa mezcla de firmeza y calma que te permitió sostener la conversación sin perder el equilibrio. Cobrar lo que te deben no es un acto de confrontación agresiva, es un acto de respeto hacia tu esfuerzo, tu tiempo y tus recursos, y cuando integras esta comprensión, ya no temes incomodar al exigir lo justo, porque sabes que el verdadero desequilibrio era callar para evitar tensiones pasajeras. Ahora el terreno es distinto, la balanza se ha ajustado y el aprendizaje queda incorporado como parte de tu crecimiento real y de tu desarrollo personal constante. Con esta resolución concreta, se cierra un ciclo donde fuiste utilizado sin medida, y se inaugura una etapa donde tu aportación se valora en términos claros y verificables. Has recuperado no solo dinero o reconocimiento, sino también una posición interna que te permite caminar con mayor seguridad en tus decisiones, así que mantén esta claridad en cada nuevo acuerdo, revisa condiciones antes de comprometerte y recuerda que la generosidad no excluye el equilibrio. Gracias por compartir este espacio conmigo, suscríbete para seguir profundizando en tu camino, y nos vemos muy pronto en tu próxima lectura o reflexión personal.